Te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por el hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa. Es un gozo, Señor, es una alegría el poder estar en tu casa. Decía el salmista que aunque sea estar en las afueras de tu casa es un gran privilegio. Señor, así lo creemos, Señor, que es una hermosura, Señor, habitar en tu santidad. Es una hermosura, Señor, el venir a adorarte y alabarte. Hoy, Padre bendito, hemos, Señor, bendecido tu nombre, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Recíbelos con olor grato. Así, Señor, oro, Padre, para que tú bendigas, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ha depositado, Señor, su ofrenda con gozo y alegría, que ha depositado su diezmo, Señor, que ha depositado su primicia, que ha depositado, Señor, sus acciones de gracias, Padre. Que tú, Señor, tomes todo esto como ofrenda de olor fragante, Señor. Padre, y te pido que tú bendigas, Señor, cada empresa, que tú las sigas prosperando a cada hermano, Señor, que tú bendigas, Señor, el trabajo de sus manos, Señor, y que en el nombre de Jesús vea cumplidas las promesas, Señor, que hay en Malaquías, Señor, de las promesas, Señor, que hay en tu palabra acerca, Señor, de los que te damos y los que te honramos, Señor, tu nombre. Ahora, Padre bendito, Señor, oramos por nuestra nación, oramos por Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que te pedimos misericordia por nuestro país, que tú quites la idolatría, que quites, Señor, la corrupción, que quites la mentira, Señor, que tú alejes, Señor, al hombre malo, al hombre perverso, al hombre violento, al hombre, Señor, que maquina cosas malas, Señor, que en el nombre de Jesús sea desarticulado, Señor, toda obra del enemigo, Señor, en Guatemala, Padre Celestial. Y oramos, Señor, por la paz de nuestra nación, para que haya paz, Señor, en nuestros vecindarios, en nuestras colonias, en nuestras casas, Señor. Padre, que haya paz, Señor, en cada departamento, Padre Celestial. Así como que haya bendición, Señor, en ese país, Señor, con trabajo, con salud, Señor. Y que sobre todo, Señor, que toda Guatemala, Señor, te conozca, Señor. Oramos, Señor, por los corazones, Señor, que aún no te conocen, que tú los redargullas, que tú los toques, Señor. Aquellos corazones, Señor, donde no ha llegado tu palabra, Señor, que pueda llegar alguien, Señor, a predicarles, que pueda llegar un evangelista, que pueda, Señor, usarnos, Señor, a nosotros también para la expansión de tu evangelio, y que todos, Señor, lleguen al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y todos crean en ti, Señor. Señor, estamos confiando que Guatemala será para Cristo, será para ti, Señor. Padre, lo confesamos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y por tu amor. A ti sea, Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, también les anuncio, hermanos, que todos los sábados se reúnen los jóvenes auténticos de 13 a 25 años de edad, a partir de las 4 de la tarde. Estamos esperando también a todos los jóvenes. Y así queremos darle también el tiempo a los hermanos maestros, a los hermanos de Trocitos de Fe, que pueden pasar a cada uno de sus clases en esta mañana. Muchas gracias, hermanos de la alabanza, Dios los bendiga. Para el Poder presenta. Todos atentos. Vamos a iniciar. Empieza la alegría, nos vamos a gozar. Vamos a jugar. Trocitos de Fe llegaron ya. Con juegos, canciones, promociones, consejos, historias de la Biblia, manualidades y sorpresas. Ven a divertirte, ven a aprender. Con Dios todo es posible, con Él aprenderás. Bienvenidos al mundo de Trocitos de Fe. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana, pues quiero presentarles al maestro David García. Él pues tiene a su cargo la palabra de Dios en esta mañana. Y recibámoslo con un fuerte aplauso, amados hermanos. En nombre de Jesús, hermano David, te damos el tiempo. Que el Señor te bendiga. Gracias, John. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Nos sentimos contentos y privilegiados de poder estar en esta hermosa mañana en los atrios del Señor, para poder adorarlo, para poder bendecirlo y para poder decirle cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos.
Yo no sé si usted se siente necesitado del Señor, yo sí. Y cada mañana que pasa, hermanos, o cada día que transcurre, pues exaltamos su santo nombre, porque mire, nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos, nos imaginamos y hemos creído. Yo siempre he dicho en los discipulados que mire, hay que analizar por lo menos mínimo unos 5 escenarios que continuamente nos están hablando y nos están transmitiendo una señal. Y hermanos, de veras, créame lo que debemos de orar por Estados Unidos, sinceramente, y por sobre todas las cosas, por la iglesia que está en Estados Unidos, porque mire, hoy verdaderamente vamos a mirar a los que verdaderamente, como decimos en Guatemala, de qué pasta estamos hechos. Porque sabe una cosa, con esa ley que el Senado autorizó ya poder, mire, el matrimonio homosexual, muchas iglesias y principalmente los que estuvieron jugando al evangelio van a tener problemas. Pero hermanos, también nosotros como iglesia en Guatemala debemos de exaltar y bendecir el nombre del Señor, porque mire, usted aquí está con libertad de culto. Y por lo menos, hermanos, uno de nuestros gobernantes no permitió que se estableciera esa famosa ley del matrimonio homosexual aquí en Guatemala. Y por eso, y mire, no es que haya sido el gobernante, fue Dios, hermanos, el que puso su mano para que verdaderamente no se distorsione el matrimonio. Pero debemos de orar por Estados Unidos, hermanos, debemos de orar porque mire, como le decía, hay escenarios que hay que analizar, escenarios que nos están hablando, escenarios que nos están diciendo que mire, es inminente el retorno de Cristo a esta tierra. Y viene a traer a una iglesia que no está entretenida, que no está, mire, embelesada en otras cosas, sino que verdaderamente una iglesia, mire, pura, sin mancha, que se ha guardado en santidad para su Rey. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros entendamos y nos esforcemos. Mire, ahorita ya no hay tiempo para eso, para estar perdiendo el tiempo. Ahorita es para redimir el tiempo y que nosotros nos metamos de lleno a la presencia de Dios y que usted y yo llevemos una vida de santidad. Yo quiero decirle que, mire, van a haber muchas sorpresas. En el día del arrebatamiento, mire, van a haber sorpresas. Usted va a mirar a gente que no se imaginó y no va a mirar a muchos que usted los miraba ahí con el tacuche los domingos y hasta con el pin y con todo, pero no los va a mirar. Dios viene por una iglesia pura, sin mancha, sin mácula. Mire, la semana pasada tuvimos, yo no sé si usted se dio cuenta, pero tuvimos una visita ¿de qué? Era una arena, ¿verdad? Desde el desierto de Sahara, miren, nos visitó desde el desierto de Sahara una arena, hermanos, y yo escuché comentarios de que algunos que estuvieron entrenándose al aire libre les causó problemas. Y mire, la iglesia, muchos ni siquiera se dieron cuenta. Y por eso le digo, hay escenarios que hay que analizar. Mire, uno de esos escenarios es Israel. Usted tiene que analizar qué es lo que está pasando en Israel. Otro de los escenarios que nos está hablando, mire hermano, es el mundo. Mire cómo está el mundo ahora. Otro de los escenarios que hay que analizar es, mire, las señales en la tierra y en el cielo. Mire, esa visita de esa arena o esa, sí, era arena, ¿verdad? Fíjese que yo con mi familia lo pude observar y pude ver bien. Y en ese momento cuando lo vi, yo pensé que era el smog de Guatemala. Como en el Distrito Federal, ¿verdad? Usted va al Distrito Federal y mira una gran nube ahí. Y yo dije, bueno, pero de ahí enterándome un poco más al ver las noticias y lo demás, hermanos, me di cuenta y mire, sacaron un esquema. ¿Cómo fue posible que desde el desierto de Sahara esa arena llegó hasta Guatemala y causó estragos en algunas personas? Hermano, eso le tiene que decir algo a usted. Mire, otro escenario que hay que analizar, la iglesia. Mire cómo está la iglesia. Otro de los escenarios que debemos de analizar es nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? Es bien importante, hermanos, de que hagamos una recapitulación de cómo estamos.
Es importante que usted y yo nos analicemos y mire, échele una miradita así retrospectivamente y cómo se va a dar cuenta usted cómo la iglesia en Guatemala, mire, se ha ido debilitando y se ha ido diluyendo. Y ahora lo que tenemos, mire, es una caricatura de evangelio, en donde mire, todo es esto, todo es dinero, hasta los conciertos. Mire, ahí usted paga y de veras. Mire, pero sean benditos los que hoy están en la casa del Señor, porque el Señor nos trae para bendecirnos. Mire, otros están pagando el día de hoy por estar en un concierto. ¿Qué le parece? Para salir en el Face, para salir a la par ahí del artista de moda. Hermano, es mejor estar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Pero mejor entremos a la palabra, hermanos, que la palabra nos enseñe, que la palabra nos edifique, porque mire, el tema que el apóstol Jorge Mario, hermanos, me dijo que tocáramos en esta mañana es el proceso para dar, mire, el mejor fruto. Este tema, hermanos, está tan trillado, este tema usted lo ha escuchado, el de dar fruto, que debemos de dar fruto, y mire, ese tema lo oímos como oír llover, pero yo quiero decirle algo. Cuando el apóstol Jorge Mario me habló, empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué vamos a decirle a la iglesia? Porque, hermano, no vamos a venir a traerle a usted un pan recalentado. Dice la Biblia que fue como navío de mercader que trae su pan de lejos. Y fíjese que estudiando la escritura, entonces el Señor me dio el mensaje. Y yo, hermano, soy muy malo para ponerle nombre a los temas, fíjese. No me gusta ponerle nombre, porque a veces le paro poniendo, como usted ya lo ha oído, nombres de novelas. Pero mire, en esta mañana le pusimos proceso para dar el mejor fruto. ¿Sabía usted, hermano, que para poder dar fruto nosotros necesitamos pasar un proceso? No es solo usted siembra la semilla, ya estuvo y a recoger. Principalmente si usted siembra el caucho o el hule como lo conocemos aquí, o si usted siembra palma africana, no crea que en 7 días va a estar cosechando. Es un proceso largo, es un proceso de años, es un proceso doloroso muchas veces, hermanos. Pero mire, vayamos a la escritura entonces. Yo solo quisiera ponerle ahí lo que el diccionario dice, y quisiera que pasáramos a esa diapositiva. Mire todos los conceptos que el diccionario de la Real Academia Española nos enumera como lo que significa el fruto. Mire, habían más, pero solo pusimos 8 porque una diapositiva creo que es más que suficiente. Mire, fruto dice que viene del latín fructus, producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. En él contenidas las semillas con frecuencia cooperan a la formación del fruto, tanto del cáliz, el receptáculo floral y otros órganos. Aquí se está refiriendo a una flor. Número 2, producto de las plantas que aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Número 3, fruto es un hijo, producto de una relación en un matrimonio, especialmente con relación a la mujer. Número 4, producción del ingenio o del trabajo humano. Número 5, producto o resultado obtenido. Número 6, producciones de la tierra con que se hace cosecha de bendición. Número 7, utilidad que producen las cosas por su rendimiento económico. Número 8, cultivos que se hacen a gran escala como el del café, el cacao y la caña de azúcar. Eso es lo que dice el diccionario, lo que significa fruto. Pero hermano, yo hoy en esta mañana le quiero hablar a la luz de la palabra, el proceso que nosotros como creyentes tenemos que pasar para poder dar un buen fruto. No se trata solo de, mire, de ya siembro, ya estuvo, recibo la semilla y ya estuvo. Vayamos a la escritura. Yo quiero que usted me acompañe. Mire al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24, 25 y 26. Y cuando lo tenga me
Dice un fuerte amén. Solo de este lado de este lado ninguno contestó. Los vamos a esperar. Capítulo 12, versículo 24 del Evangelio de Juan. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Muy bien, dice así, mire, yo le voy a leer la versión Torres Amat. Dice así: en verdad os digo, que si el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y póngale atención a esa expresión, mucho fruto. Verso 25. Así que el que ama desordenadamente su alma la perderá, mas el que aborrece o mortifica su alma en este mundo la conserva para la vida eterna. Verso 26. El que me sirve, sígame, que donde yo estoy, allí estará también el que me sirve, y a quien me sirviere, le honrará el Padre. Vea esta palabra, hermanos. Si usted es un poquito acucioso, se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo expresó esta figura y este proceso antes de ir a la cruz, y se estaba refiriendo específicamente a Él, que si Él no moría, mire, quedaba solo, pero si moría, mucho fruto llevaba. ¿Sabías tú que cuando nuestro glorioso Redentor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pensando específicamente en ti y en mí? Por eso, hermanos, es de que hoy nosotros podemos disfrutar de la vida, de esa novedad de vida que Cristo alcanzó para nosotros, y que ahora usted puede disfrutar. Ahora mire, ¿cómo están ustedes en esta mañana? Mire, yo los miro pero guapetones a todos aquí. Algunos hasta con un poquito más de peso. Pero mire, aquí estamos disfrutando de los beneficios del Calvario, disfrutando de esa vida que Cristo alcanzó para nosotros. Entonces, hermano, mire, vea esto pues, porque aquí es donde quiero entrar y que usted me preste su atención, y trataré de ser lo más breve posible, así nos vamos a almorzar contentos, ¿verdad? La media cancha nos espera. Vea esto pues, aquí dice claramente, dice el verso 24: en verdad os digo que si el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere. Entonces, hermano, aquí es donde yo me quiero centrar, y aquí es donde entra el proceso. Aquí es donde entra lo que nosotros conocemos como el trapiche. ¿Sabe qué es el trapiche, hermano? Algún joven dirá, I don't know, va a decir. Pero mire, el trapiche es donde se muele la caña. ¿Me entiende? Hermano, yo quiero decirle que si usted no es procesado, si usted no pasa por el trapiche, usted y yo no vamos a poder dar un buen fruto. Y más adelante se lo voy a mostrar en este recorrido que vamos a hacer a la luz de la palabra, que hoy en día, mire hermano, es importante de que si usted y yo quiere dar fruto, necesitamos morir. ¿A qué necesitamos morir? ¿A qué cree usted que necesitamos morir? Al pecado, a la carne. Mire hermano, allá afuera hay muy buenas bebidas, muy buenos lugares. Mire, buenas bebidas, buenas comidas, lugares placenteros. Pero eso no se compara con estar en los atrios y en la presencia del Señor. Es más placentero estar, mire, ahí en el altar recibiendo la bendición de Dios. Y mire, eso es lo que la gente hoy no quiere morir, no quiere morir a la humanidad, a la humanidad nuestra. Muchas veces, mire, es que levantarme temprano. Y algunos creen que le hacen un favor al Señor con quitarse la chamarra un poquito más temprano. Y no. Desde ahí es donde debemos de negarnos nosotros para poder dar un buen fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto hay en nuestra vida? Mire, la Biblia está plagada, hermanos, de experiencias y de versos en donde, mire, el Señor
va a buscar fruto. Y vea esto, agarremos el de la higuera. Mire, hay dos expresiones que yo encontré. Fíjese que en una fue a buscar fruto el Señor y no encontró, la maldijo y se secó. Pero también en otra experiencia vemos que hubo intercesión e intercedieron por la higuera. Hermano, es tiempo que hoy la iglesia esté, pero mire, así diligentemente dando un buen fruto. Entonces, mire, yo quiero que usted me acompañe. Vayámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 28. Mire, ahí usted se va a dar cuenta. Este proceso, hermanos, muchas veces es doloroso, porque mire, el creyente hoy no quiere anonadarse a sí mismo, no quiere negarse a sí mismo. Por eso vemos, mire, muchas veces cristianos infantiles dentro de las iglesias, que mire, todavía hay mucha carne, todavía hay mucha humanidad. Mire, se convoca a una salida y ahí está el montón de gente, mire. Se convoca a cualquier cosa de mover masas y ahí está la gente y hasta paga. Se les convoca a una reunión de oración, no van. Entonces, hermanos, no hemos anonadado nuestra humanidad. No hemos muerto a los deseos que todavía, mire, hay gente que todavía está batallando con adicciones. Y por si usted no lo sabía, yo quiero contarle que en una de las iglesias solicitaron sala para fumadores. ¿Qué le parece? Todavía está el resabio de una vieja humanidad ahí que mire, no ha sido controlada por el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es, mire, la que el Espíritu Santo hace una, perdóneme por usar esta expresión, hace una fumigación, mire. Hace, mira, una incursión dentro de las sillas y la palabra empieza a limpiar, empieza a quitar pensamientos, empieza a quitar humanidad, empieza a quitar resabios, empieza a quitar todo aquello que no le da la gloria a Dios. Y entonces es donde, mire, en nuestro corazón empieza a florecer ese fruto que Jesús está esperando. Marcos capítulo 4, verso 28, voy a leer la Biblia, la versión del oso. Dice, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Verso 30, también decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermano, mire, primero el grano tiene que morir para caer en tierra. Y entonces empieza, aquí vemos ya el complemento de ese proceso. Marcos 4:28. Entonces nos dice, mire, porque de suyo fructifica la tierra. Entonces, mire, la tierra ya está preparada. Entonces, mire, se hace lo que nosotros hemos escuchado en la palabra de Dios a través del profeta Oseas, el famoso barbecho. Usted sabe que la tierra hay que prepararla, hermano. No solo he de tirar ahí los maíces. Y mire, Guatemala es una tierra tan bendita, hermanos, que mire, cualquier cosa que se siembra aquí se produce. De veras. Mire, yo sigo con una interrogante en mi mente. ¿Por qué en las Verapaces no pueden sembrar caña? Yo le garantizo que si siembran cañas se produce. Claro, hay otros factores que influyen, ¿verdad? No hay carreteras, la infraestructura a veces no lo permite, pero yo le garantizo que esta tierra de Guatemala es tan bendita. ¿Por qué solo en la costa sur van a sembrar caña, hermanos? Aunque es una bendición, ¿verdad? Usted se toma el cafecito ahí, azúcar, y a veces usted hasta, morena, por favor, dice usted, ¿verdad? Les echa su azúcar ahí. Mire, Guatemala, hermanos, es una tierra tan bendita y tan próspera que tenemos
buenas verduras, tenemos buenas legumbres aquí en Guatemala. Y lo que se siembra aquí en Guatemala produce. Mire, tuve la oportunidad de hablar con un coreano y me decía, ustedes tienen de todo y no exportan nada. Nosotros venimos aquí y aquí miramos, el dinero anda caminando en las calles, ustedes no lo quieren recoger, me decía. Y yo le decía, dame la clave para cómo hacer la plata, le decía yo. Pues en mi país trabajar duro, me decía, 6 de la mañana, 9 de la noche, oficina, trabajando duro. Chapín, Aragán, me decía, 9 de la mañana, 5 de la tarde a su casa. Y es cierto, hermanos, tenemos esa cultura. Pero mire, yo le garantizo que si nosotros cambiamos esa cultura chapina que nos, a ver, ¿quién nos las heredó usted? Mire, ¿usted quiere hacer plata? Ah, no quiere hacer plata usted. Pensé que solo yo. ¿Usted quiere hacer plata? Hay que ser diligente. La Biblia dice, Jehová te da el poder para hacer las riquezas, pero no sentado en su casa. Hay que ser diligente. Tempranito, mire, salir temprano a trabajar. Y si no, lea el Proverbio 31, también ahí está. Pero este es un proceso, hermano. Mire, Guatemala es una tierra bendita. Igualmente nuestro corazón debe de ser preparado con ese barbecho. Y mire, aunque nos pasen el tractor, porque usted sabe, mire, antes se hacía con bueyes, con una yunta de bueyes. Y ahí se araba la tierra, ¿verdad? Ahora ya hay tractores para hacer más fácil el barbecho. Pues permite que te pasen el tractor. Mire, cuando nos pasan el tractor, ay, hermanos, nos sentimos, pero desanimados. Pero esa es la preparación para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y empiece a fecundar y tú empieces a dar fruto. Santiago 1:18 dice claramente que Él de su voluntad nos engendró por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegarte al corazón. La palabra de Dios, Jesús por la palabra sanó a los enfermos. Jesús por la palabra echó fuera a los demonios. Jesús por la palabra, hasta el día de hoy, hermanos, la tierra es sostenida. Aleluya, gloria a Dios. No vayas a creer esa historia que la tierra está sostenida por 4 elefantes. No. Es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que te sustenta, es la palabra la que te ha dado vida hasta el día de hoy. La palabra, hermanos, es medicina para todo nuestro cuerpo. De veras, hermanos. Pero mire, muchas veces no lo entendemos y no dejamos que el Espíritu Santo nos meta a este proceso para dar buen fruto. Mire, yo conozco gente que ha estado por años en el Evangelio y siempre igual. Siempre igual. Pero es tiempo, hermanos, de que nosotros, mire, atesoremos la palabra. La palabra muchas veces sale, mire, con fuerza. Dice el profeta Jeremías que es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que tienen el corazón de, mire, como dice la Escritura, frente de diamante. Y mire, corazón de puro pedernal. Pero mire, hermano, la palabra es tan eficaz que aunque sea pedernal, puro martillo que deshace la piedra. Sigamos con esto porque es bien importante que nosotros comprendamos esto. Mire, hermano, entonces en este proceso, para que podamos dar buen fruto, hermanos, necesitamos cada día morir. Y esto lo entendió perfectamente el apóstol Pablo. Acompáñeme, mire, acompáñeme antes de tocar al apóstol Pablo. Mire, veamos esto. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 18. Fíjese que usted sabe que uno de los apóstoles que anduvo a la par de Jesús fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, mire, hermano, era muy inquieto, muy intrépido el apóstol Pedro. Para todo salía el apóstol Pedro. Pero vea esto, mire cómo los apóstoles, inclusive del calibre del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, tuvieron que pasar por este proceso y ellos lo entendieron perfectamente bien. Y en esta mañana yo, a la luz de la palabra, se lo quiero trasladar porque ese fue el mensaje central que Dios puso en mi corazón para que lo compartiera con ustedes. Vea esto pues, capítulo 21 y verso 18 del Evangelio de Juan. Voy a leer la versión al día. Dice así:
de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Pero yo le garantizo que la Reina Valera no dice así. Mire cómo dice la Reina Valera: de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hermano, ¿qué entendemos con ese pasaje? Tenemos que despojarnos. Tenemos que dejar que la palabra deshaga nuestra naturaleza y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Mire, hoy muchos no se dejaron guiar por el Espíritu Santo y no están aquí. A ver dónde está. Y mire el calibre de carácter que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía un carácter, hermanos, y ahí si usted registra los evangelios se va a dar cuenta que el apóstol Pedro tenía un carácter así fuerte, rápido se subía. Imagínese, ¿quién decís vosotros que sois?, le pregunta Jesús. Y rápido dice Pedro: tú eres el Cristo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los... 4 versículos adelante después le dice: apártate de mí, Satanás, porque mereces escándalo. Imagínese. Mas sin embargo ya Jesús, en el ocaso de su ministerio, viene y le dice a Pedro: cuando eras mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo vendrá otro y te ceñirá y te llevará a donde no quieres. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, aquí Pedro era necesario que entendiera que él tenía que morir a su humanidad. Él tenía que despojarse de lo que él era, de ese resabio, de esa naturaleza adámica, pecaminosa que tenía. Y le dice el Señor: otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no querés. Y es que, hermanos, miren, muchas veces nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras aficiones, los compromisos laborales, familiares, muchas veces nos quieren robar la atención y llevarnos a donde no se debe. Y entonces viene aquí y le dice, Jesús le dice, y mire, si usted sigue leyendo ese evangelio se va a dar cuenta que Pedro se puso algo celosón ahí con el otro, con el apóstol Juan, y le dice: Señor, ¿y este? Bueno, ¿y tú qué? Si yo quiero que este quede hasta cuando yo me muera, ¿qué a ti? Según la versión del Chapín, ¿a vos qué te importa?, le dijo. Porque a veces nos ponemos así, va, ¿y por qué al hermano sí y a mí no? No, hermano, es el Señor, es el Espíritu Santo el que está trabajando. Y mire, muchas veces cuando usted más anhela algo, el Señor como que para la cosa. Y cuando usted más cree, mire, a algunos les pasa como aquel Amán. ¿Se recuerda la historia de Esther? Que mandaron, el rey tuvo un sueño, ¿verdad? Y dijo: mire, y no se honró a ese fulano que tuvo una buena acción. Y este Amán, según él, que le iban a dar el caballo del rey y la capa del rey. Y después el rey preguntó: ¿y quién es? Mardoqueo. Se llenó de ira al pobre Amán. ¿Por qué, hermanos? Porque no se pasa ese proceso de morir. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir. Miren, muchas veces el Señor nos da, pero en la mera cabeza. Y cuando usted más anhela algo, cuando usted más desea algo, no se da. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios decide que sí. Y mire, hermanos, cuando Dios da las cosas, es como cuando uno de niño se subía a un resbaladero. ¿No se ha dado cuenta usted? Un niño se sube a un resbaladero, mire, suavecito, llega a feliz término. Pero ya cuando se empiezan a forzar las cosas, ya cuando uno empieza a meter las manos, arruina el proceso. Mire, aquí al apóstol Pedro le dijeron claramente: de veras te aseguro que cuando eras más joven te ceñías. Por ese carácter impetuoso que tenía el apóstol Pedro. Mire, tan impetuoso que cuando llegaron a traer a Jesús, sacó su espada y le metió nada menos y nada más que un espadazo y le cortó la oreja a Malco. Imagínense. Y viene Jesús y amorosamente, mire, un milagro creativo, le agarra la oreja. No va a pensar que con chicle se la pegó, hermano. Mire, un milagro creativo y mire, le restauró su oreja a Malco.
Y mire, después Pedro se recordó de lo que le había dicho Jesús, que cuando cantara el gallo 3 veces lo iba a negar. Y mire, ahí lloró amargamente Pedro, porque se recordó. Avancemos un poquito más. Mire, acompáñeme a la primera carta de Corintios. Mire, este proceso, hermanos, los apóstoles fueron procesados. Anoche escuchábamos a través de la palabra que si alguien desea obispado, buena obra desea. Pero, hermanos, es necesario ser pasado por el horno, ser metido al trapiche. No crea usted que cuando Dios escoge a un ministro, solo así como que fuera quien quilete o oferta de bingo, a ver quién. No, es proceso, es un proceso que uno tiene que pasar. Mire, acompáñeme a la primera epístola de Corintios, capítulo 15 y versículo 30. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, mire, lo estaba diciendo el apóstol Pablo, hermano. No lo estaba diciendo cualquier persona. Y usted sabe quién es el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 30, dice así. ¿Y por qué nos arraigamos a todas horas? Verso 31. Hermanos, yo muero todos los días. Esto es tan cierto como el orgullo que siento porque ustedes son creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando luché contra las fieras en Éfeso, ¿qué hubiera ganado si lo hubiera hecho solo por razones humanas? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Verso 34, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Verso 35, tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Verso 36 me llama la atención porque nos arroja más luz. Mire, qué pregunta tan tonta, dice esta versión que estoy leyendo, Palabra de Dios para Todos. La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Así pregunta aquí. Entonces, mire, hermano, a mí me llamaba la atención porque tanto el apóstol Pedro, tanto el apóstol Pablo entendieron este proceso, que no es nada más de decir, ya estoy dando fruto. Pregúntate hoy, ¿qué clase de fruto estás dando? ¿Qué fruto hay en tu vida? ¿Estamos dando fruto o simple y sencillamente somos uvas silvestres? Pregunto, ¿alguna vez alguien de los presentes aquí ha probado algún fruto arjeñado, hermanos? No, ninguno. Pues fíjese que yo una vez por accidente probé uno. Y qué feo es, hermano. De veras. Usted prueba un fruto arjeñado, como nosotros lo conocemos aquí, o silvestres, como dice la Biblia, ¿verdad? Mire, no tiene el mismo sabor de ese fruto que nosotros pensamos. Un fruto arjeñado se siente amargo, ácido, ¿verdad? Fíjese que lo que yo probé fue una guayaba. Y mire las guayabas tan ricas, ¿verdad? Hasta la jalea, hacer jalea de guayaba, qué rico, ¿verdad? ¿No les gusta a ustedes? Sí, tan rica la jalea de guayaba. Y mire, yo probé una guayaba arjeñada, feo el sabor, hermano. Y en esta mañana el Espíritu Santo te pregunta a ti y a mí, ¿qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando buen fruto? ¿Estamos en el proceso? ¿Vamos en el proceso? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos procese? ¿O simple y sencillamente vamos corriendo ahí entre el montón? Fíjese que el apóstol Pablo aquí en el en el capítulo 15 y versículo 36 dice, la semilla no germina a menos que muera. Y mire, fue lo mismo que Jesús nos enseñó en el capítulo 12 y versículo 24. El grano, mire, si no muere o para que lleve mucho fruto, debe de morir. Entonces, mire, es importante, verso 37, y lo que siembras es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo, si se trate de trigo o otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él escoge.
Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Hermano, los frutos, yo no he visto que los frutos se envidien entre ellos. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? No, el fruto es como es y el árbol da fruto. Hermano, tú tienes que estar contento con lo que Dios te puso a hacer. Tú tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado. Tú tienes que estar contento con lo que Dios te ha permitido. No puedes estar deseando lo demás o a los demás. Pero, y aquel tiene y no. Mire, el fruto que está en el árbol no está envidiando al otro fruto, al compañero. Porque Dios a cada uno, aquí lo dice la palabra, Dios a cada uno le da el cuerpo, le da, mire, la forma. Tú fuiste injertado en la buena oliva y tú tienes una función que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, porque somos un cuerpo, pero muchos miembros. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser apóstoles, pero al rato tú vas a ser una persona que va a servir de mucha bendición. Es que algunos piensan que el Señor me use, aunque sea de apóstol, o aunque sea predicar, pues que me den un tirito, dice. Hermano, cada uno de nosotros tiene una función específica. Al rato tal vez no vas a estar atrás de un púlpito, pero sí vas a estar invitando a gente que vengan a recibir el mensaje de Jesucristo. Al rato no vas a tener un ministerio, pero sí vas a ser un buen consejero. Tú ya traes un chip y traes una función ya específica. En la preexistencia te pusieron un chip que se llama éxito. Dios te formó para ser exitoso. Dios te formó para que seas triunfador. Dios te formó para que desempeñes una función específica sobre esta tierra. Tú no estás aquí por accidente. Tú no fuiste estirado con onda. Dios en la preexistencia puso dones, talentos, unciones para que las desarrolles acá sobre esta tierra. Tú eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios bendecido porque eres escogido y amado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero necesitamos pasar este proceso, hermanos. Para poder dar fruto tenemos que morir. Si tú no mueres, vas a trazar el proceso y ahí vas a estar y van a pasar los años. ¿Y por qué será que no me llaman? ¿Y por qué será que no? Es por eso, porque no te dejas procesar. Si tú te dejas procesar, hermano, Dios te va a empezar a levantar y Dios va a empezar a usarte de una manera descomunal. ¿Sabías que Dios quiere usarte? Y Dios te trae para bendecirte, para llenarte con su palabra, para llenarte de conocimiento y que sepas, porque miren hermanos, algunos se jactan de tener cierto conocimiento humano, pero el libro de Santiago, hermanos, nos da una tremenda lección. ¿Y cómo llama a la sabiduría de este mundo? Diabólica, animal y carnal. Y dice la Biblia que Dios, mire, avergonzó a los sabios y a los menospreciados les da el conocimiento. Claro, hay que prepararse, hermano. No vaya a pensar usted que un ángel va a venir y ya. No, hay que prepararse. Mire, muchas veces largas horas de estudio. Mire, preparando, estudiando. Metidos en ese proceso. Que mire, hoy es fácil, ¿verdad? Usted puede decir, no, yo no me meto al proceso. Pero si usted no se mete al proceso, no va a alcanzar ese buen fruto. Pero si usted se mete al proceso, entonces mire, Dios lo va a ir moldeando, Dios le va a ir dando la forma que usted necesita, que Dios necesita formar en nosotros. Y cuando usted sienta, Dios, mire, así de la nada y suavecito, cuando usted sienta lo va a estar ubicando en lugares de verdadera preeminencia. Usted se va a estar codeando con reyes, pero no los de apellido Reyes, ¿verdad? También. Pero mire, es que el libro de Proverbios dice que el que es diligente en su trabajo, así dice una edición, se codeará con reyes, dice. Mire, cuando usted sienta, mire hermanos, yo les voy a decir algo. Esta congregación en el corazón de Dios fue diseñada con un plan específico para esta nación. Y mire,
Dios de alguna manera muy providencial, y se los voy a profetizar, de alguna manera muy providencial, Dios va a permitir incluso estar con los presidentes de Guatemala, pero no para ir a cenar y para ir a hablar cosas, no, para irles a decir que tienen que hacer bien las cosas. Porque mire, hubo un tiempo en que hubo una moda aquí en Guatemala que los ministros saliendo con cualquier político y solo para tomarse la foto. No, hay que irles a decir que si son corruptos van a tener que pagar. ¿Sabía, hermano, que han defraudado el erario de Guatemala? ¿Sabía usted eso? Y que un presidente va a dar cuentas del erario. El erario es el dinero. Muchos, mire, han saqueado las arcas de Guatemala y Dios les va a pedir cuentas. Eso lo dice la Escritura. Queremos una nación próspera, una nueva Guatemala. No, quieren ir a saquear las arcas de Guatemala. La mayoría de los presidentes. Y Dios les va a pedir cuenta hasta del último centavo. Por eso, hermanos, nuestra obligación como iglesia es orar por los presidentes. Orar por todas estas personas. Para que Dios les dé sabiduría y que sepan, mire, verdaderamente dirigir los destinos de una nación. Ser presidente no crea que es fácil. O estar en un lugar, si usted le quiere llamar de preeminencia, puede ser el Congreso, puede ser cualquier lugar. Pero mire, si Dios pone a alguien ahí, Dios le va a pedir cuentas. Inclusive los presidentes evangélicos que ha tenido Guatemala y que no han hecho bien las cosas, Él se ha encargado de quitarlos. ¿Por qué, hermanos? Volvemos a lo mismo. Tenemos que pasar el proceso y debemos de morir cada día. Cada día. Mire, esto es como los alcohólicos anónimos. ¿Sabe cuál es el lema de ellos? 24 por 24. Pasan un 24, se sienten contentos porque ese día no ingirieron una bebida alcohólica. Y así es el reino, así es el proceso. Mire, 24 tras 24, 24 tras 24. Usted y yo debemos de negarnos y de aceptar este proceso. Si no aceptamos este proceso, no vamos a poder dar buen fruto. Pero si usted acepta el proceso, acompáñeme al capítulo 13 y versículo 23 del libro de Números. Voy a leer la versión al día. Dice así: cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Verso 24. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Verso 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Param, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Pregunto, ¿cómo eran los frutos de esa tierra, hermano? No vaya a pensar usted que eran como las piezas de pollo campero que venden ahora así, va. Que antes eran unas pechugonas así, ahora son unas pechuguitas así. De veras que uno dice, qué pollito este tan chiquito, ¿verdad? Mire, hermano, les presentaron un fruto pingüe, bueno, grande, que un racimo de uvas entre dos se lo tenían que llevar. Imagínense cómo serían las sandías ahí. Ahora, ese buen fruto, hermano, es el que esa tierra producía. Ese buen fruto es el que Dios quiere que tú produzcas. Ese buen fruto es el que debemos de dar. Mira, dice aquí, y les presentaron a ellos un informe y les mostraron los frutos. Pero fíjate que en el 23 dice claramente que 2 israelitas tenían que llevarse ese racimo de uvas. El fruto era bueno. Mire, hermano, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos procese, nos modele, nos estructure. Por eso, hermanos, mire, las luchas son buenas, hombre. ¿Cuántos les gustan las luchas? A mí no, hermano. Pero es necesario. Es necesario. Mire, cuando todo es bonanza, cuando todo es paz, ahí está la gente tranquila, así relax. Pero tienen un problema, tienen una aflicción,
tienen una enfermedad o están angustiados, ahí están. Pastor, ore por mí. Apóstol, mire, ore por mí. Que mire que me siento aquí, me siento por allá y necesito, y ahí estamos buscando el rostro del Señor. Y si no es así, mire, nos olvidamos. Por eso, mire, al apóstol Pablo le fue dado un aguijón. Y ahí estaba el apóstol Pablo, mire, con y mire quién era el apóstol Pablo. Dice que a causa de las revelaciones le fue dado un aguijón. Hay algunos que dicen, es que yo creo que a mí me dieron un aguijón. Entonces a los que dicen así yo les pregunto, muéstrame las revelaciones, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, es que yo tengo un aguijón, muchas veces por desconocimiento. Pero mire, al apóstol Pablo sí, por la causa de las revelaciones que él tenía o que Dios le había dado, le fue dado un aguijón. Y ahí mire, para tenerlo así tranquilito. Es que mire, hermano, mire, si la Biblia lo dice, hermano, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Hoy la gente está diciendo sí, amén, sí, 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 y después dice no. Hoy sí le sirvo al Señor, hoy sí sí, 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 sí. Y después, ¿y el hermano dónde está? A ver, ¿dónde está? Ya no vino. No hay fidelidad, no hay compromiso. Mire, hay muchas iglesias que hoy están sin palabra y sin poder. Y ahí están entretenidos. Un buen show les traen y los entretienen. Y gran no sé qué gran evento, y gran aquí. Y ahí está la gente entretenida, sí, dice la gente entretenida. No, hermano, palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra es la que, mire, nos va a hacer producir. La palabra es la que va a hacer germinar nuestro corazón y que hayan buenos frutos en su vida. Frutos, mire, como estamos viendo aquí en el capítulo 13 de Números. Fruto, mire, ¿cuánto les gusta el mango? Y ese mango Tommy va así, rico, ¿va, hermano? Así con limón y pepita, ¿verdad? Tan rico, ¿va? Pero mire, hermano, eso lleva un proceso igual. Hay que cuidar ese arbolito, ahorita le voy a decir cómo se cuida. Mire, acompáñeme, avancemos otro poquito. Mire, es importante, hermanos, de que esos frutos, cuando nosotros dejamos ese proceso, mire, en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 19, si no estoy mal, nos habla sobre los frutos del Espíritu. Esos son los que Dios busca en nuestra vida. Entonces, mire, le antecede las obras de la carne. Ahí hay 17 obras de la carne. Y por alguna razón primero están las de la carne, mire, y después está el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un proceso, hermano. Ese proceso lo tenemos que pasar. Y entonces, mire, cuando nosotros nos negamos y anonadamos nuestra humanidad, entonces empiezan a florecer. Lo primero es, ¿cuál es el primer fruto, hermanos? El amor, ¿verdad? El amor, mire, primera de Juan, capítulo 4 y verso 8. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero mire, ahí dice que Dios es amor. Mire, primera Corintios 13, todo el capítulo 13 nos habla del amor. Ahí lo lee usted en casa. Número 2, gozo. Filipenses 1:8 nos habla del gozo. Colosenses 1:11 y 12 nos habla del gozo. Mire, el Salmo 51 y versículo 12 nos habla del gozo. Ahora mire, hay gente que no tiene gozo, hermano. En lugar de tener gozo, están frustrados, están amargados, cabizbajos, meditabundos, ¿verdad? Ay, no, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Y así, ¿verdad? Ya solo falta que se quiten el saco sobre el hombro y caminando así todos. No, hermano, tienes que tener gozo y alegría. Mira, solo con el gran hecho, porque es un gran hecho, que eres salvo, que Jesús te regaló la salvación, ya tienes suficiente para estar gozoso, porque vas a disfrutar la vida eterna. Aleluya, fuiste llamado para vida eterna. Debes de vivir la vida con gozo, con alegría, bendecido, porque Cristo murió por ti y por mí. Gozoso, el gozo es fruto. Paz. ¿Tienes paz, hermano?
¿O necesitas una pastillita así chiquitilla para dormir todas las noches? Algunos le llaman la chiquitolina, dicen. Pastillita porque tienes insomnio. El Salmo 4 y verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Si tienes insomnio, yo tengo la receta. Lee la escritura antes de acostarte, o pon unas tus buenas alabanzas y vas a dormir tranquilo, vas a dormir en paz. Pero por sobre todas las cosas, haz tus labores y tus tareas, y en donde te desempeñas, hazlo bien, con prontitud y con esmero, y te garantizo que en la noche vas a dormir tranquilo. El otro es paciencia. ¿Será que tenemos paciencia, hermanos? Principalmente en el tráfico, ¿va, hermano? Muchas veces no tenemos paciencia en el tráfico, ¿va? ¿Se ha dado cuenta? Mire, paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Es compasión, misericordia. Muchas veces no tenemos misericordia del hermano. Bondad, fe, mansedumbre, y el último, mire, que ese va bien concatenado con este proceso: dominio propio. ¿Será que tienes dominio propio? ¿Será que cuando eres motivado, o será que cuando eres incitado a hacer algo tienes dominio propio y dices: no, esto no conviene? Entonces es importante estos frutos. Estos frutos están ahí para que tú los puedas estudiar. Pero mire, hay algo, hermano. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 7 y verso 20. Mire lo que dice. Esto lo enseñó Jesús. Capítulo 7 y verso 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí me quiero detener. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, muchas veces, ¿qué diferencia hay entre los dones y frutos? O voy a replantear la pregunta más bien: ¿qué cree usted que quiere Dios? ¿Dones o frutos? Hay algunos que dicen frutos, otros dones, pero a la luz de la palabra, ¿qué cree usted que es lo que Dios busca? ¿Dones o frutos? Frutos, fruto es lo que está buscando. Claro, no podemos dejar de hacer lo otro, pero mire aquí, dice: en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y ahí, mire lo que dice ahí. Aquí dice, mire, el 22, dice: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y esos son dones. Pero ¿qué es lo que busca Dios? El fruto. Que tú tengas lo que leímos anteriormente en Gálatas. Que tengas amor, bondad, benignidad, paz. Eso es más valioso para el Señor. Pero muchas veces nos ocupamos más y nos preocupamos más por los dones, ¿verdad? Yo quiero echar fuera demonios, yo quiero lanzar aquí un demonio, yo quiero hacer un milagro, yo quiero profetizar. Y está bien, hermano, claro que sí, pero Dios busca más el precioso fruto en tu vida. Ese precioso fruto que Él está buscando. ¿Cómo cree usted que se sacia el Señor? Pues ¿sabía usted que Jesús, tiene sed y tiene hambre? Eso dice la Escritura. ¿Y cómo vamos a saciar esa hambre que Jesús tiene? Con el fruto de nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestro, hermanos, con nuestros votos de fidelidad hacia Dios. Mire, cada santa convocación que el Espíritu Santo nos reúne en este lugar, el Espíritu Santo y baja Jesús. Eso lo dice literalmente el libro de los Hebreos, hermanos. Dice: ¿sabía usted que cada vez que usted está cantando, Jesús se sienta a la par suya y canta? ¿Sabía usted eso? Pues ahí está en el libro de los Hebreos. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré.
A la par suya siempre se pone ahí Jesús. Si está sentado, pues se sienta, y si está parado, pues se para. Pero mire, cada santa convocación viene Jesús y también viene a buscar fruto en su corazón. ¿Y qué va a encontrar? Aceptemos el proceso. Mire, esta relación entre dones y fruto, no la descuidemos. Porque cuando estaba estudiando este mensaje, el Señor, fíjese que el Señor me decía que Él busca más fruto y no los dones. No porque los dones se tengan que quitar. Creo que algo pasó con el sonido. Entonces, hermano, Dios busca más el fruto que los dones. Y eso hay que entenderlo. Y en esta mañana nosotros debemos, hermanos, de asimilar esto. Que Dios está buscando y quiere el precioso fruto de tu corazón. Esto es bien importante. Muchas veces nosotros le damos más énfasis a los dones, a hacer milagros, a echar fuera demonios, pero el Señor me decía, es importante que haya fruto en tu vida. Eso es más importante. Gracias. Y entonces, hermanos, en esta mañana es importante que nosotros, mire, nos vayamos con esto. Porque mire, si no damos fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Acompáñeme al capítulo 5 del profeta Isaías. Capítulo 5 del profeta Isaías. Desde el verso 1 hasta el verso 7 voy a leer. Mire lo que dice. Ya voy a ir terminando este versículo. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado, despedregádola, plantádola de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Yeshua, hoy el Espíritu Santo te dice claramente, porque este mensaje es para nosotros, el Espíritu Santo desea que hayan uvas, buen fruto y no fruto silvestre. Ya es tiempo que te pares en el camino y que preguntes por las sendas antiguas cuál es el camino, y debemos de andar por él. Ya no podemos perder el tiempo, ya no podemos estar jugando al evangelio. Es tiempo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy es el día para que empecemos a dar fruto. Si no has estado dando fruto, hoy la palabra de Dios deja que empiece a germinar en tu corazón y que empiece a haber fruto. Porque mira lo que dice el profeta Isaías, verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Hermanos, Dios a nosotros, a la mayoría de los que estamos aquí, no vamos a poder aducir ignorancia, porque Dios nos ha traído apóstoles, nos ha traído profetas, nos ha traído ministros, y hoy nos habla a través de la palabra y nos dice que debemos de dar fruto para la gloria de Dios. Tú y yo no vamos a tener excusa. No vamos a poder aducir ignorancia. Señor, yo no sabía, nunca me dijeron. No, ahí está la palabra. Aquí está el consejo divino. Aquí la palabra nos muestra, mira, que si no damos frutos, vamos a ser cortados. Mira lo que dice aquí. ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hermano, ¿qué estás esperando? Que un profeta venga y te diga, levántate, varón. No esperes eso. Claro, si así pasa, alabado sea Dios. Pero es tiempo de redimir el tiempo. Es tiempo de que en tu corazón permitas que la palabra penetre, que la palabra haga verdaderamente una limpieza en tu corazón para que empieces a dar fruto. Acompáñame y sigue diciendo aquí la narración. Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermano, si tú no das fruto, ¿por qué crees que a veces se oyen expresiones como esta? ¿Por qué no siento la presencia de Dios?
Porque hay sequía. ¿Y por qué hay sequía? Porque no hay fruto. Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y ahí sigues leyendo en casa la sentencia que está en el capítulo 5 del profeta Isaías, y te vas a dar cuenta que no es nada halagüeño, hermanos. Por eso, iglesia, fruto, 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 despojamiento, despójate de la humanidad, despójate, despójate. Todavía hay resabios de una naturaleza pecaminosa. Muchas veces el alma nos juega feo, hermanos. A veces el alma nos juega feo, y cuando nosotros sentimos, mire, con actitudes que no deberíamos de tener, o con reacciones que de veras, hermanos, no deberíamos de tener. Por eso, hermanos, hay que permitir que la palabra de Dios nos penetre como espada de dos filos. Si dice el libro de los Hebreos, capítulo 4 y verso 12, claramente que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y hasta los pensamientos. Lo que tú estás pensando ahorita, la palabra lo discierne. Si tú estás diciendo, este ya debería terminar, ¿por qué pusieron ese cómo habla? La palabra lo está discerniendo. La palabra llega hasta, hermanos, los tuétanos, las coyunturas. Y mire, hay gente que resiste la palabra. No, esa palabra no es para mí, es para el que está atrás y hasta se agacha. No, hermanos, la palabra es para todos. La palabra es para todos. Vea, mire, es que mire, hermano, esto es, de veras, esto es bien fascinante. Acompáñame al capítulo 13 y verso 6 del libro de Lucas. Mire, hermano, de veras, yo me emociono con esto porque es tan lindo, el Señor es tan maravilloso que, mire, nos dejó la escritura. Capítulo 13, verso 6, ya voy a ir terminando, no se me desespere. Capítulo 13, verso 6 del libro de Lucas. Mire, voy a leer la Reina Valera, la antigua, la 909. Dice así: y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí, lo voy a parafrasear y lo voy a aplicar a nosotros. He aquí 13 años, porque vamos a cumplir 13 años, hermanos. No. Vamos a cumplir 13 años, hermanos. Ahorita en julio vamos a cumplir 13 años. Si usted es parte de esta casa, vamos a cumplir 13 años. Claro, no todos tenemos 13 años de estar acá, pero como somos parte de la casa, vamos a cumplir 13 años. Entonces, mire, lo voy a personalizar. Verso 7. Y dijo al viñero: he aquí 13 años, que vengo a buscar fruto en esta iglesia. Y mire, no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará la tierra? Por eso, hermanos, es, mire, de primer orden que nosotros hoy salgamos con la consigna y que nos vayamos bien mentalizados en nuestro corazón que debemos de dar fruto. Debemos de dar fruto. Yo sé que hay circunstancias, yo sé que, mire, en cada uno de nosotros han habido circunstancias difíciles, diferentes, pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que llama las cosas que no son como que ya fueran. Tenemos un Dios que está en la capacidad de abrir el mar rojo. Está en la capacidad de convertir el desierto en ríos de agua. ¿Cuál es tu circunstancia? No importa. Si Dios le abrió el mar rojo al pueblo de Israel, ¿qué le cuesta abrirte una puerta? ¿Qué cuesta que Dios te pueda dar dinero para proveerte algo? ¿Qué cuesta? Los jóvenes, Dios está en la capacidad de traerles la muchacha que necesitan o el joven que necesitan las damas. ¿Sabías que cuando tú fuiste creado, también tu alma gemela fue creada? Porque en el reino no hay casualidades, hermanos. Si tú estás en la voluntad de Dios, Dios tiene contemplada la dama para tu vida. Amén. Y mire, de veras, aunque usted diga que son casualidades, pero no, hermanos. Dios todo lo tiene así, mire, milimétricamente controlado. Y me voy a permitir poner este ejemplo.
Los esposos Gramajo, mire, el mismo día cumplen años. ¿Qué le parece? ¿Va, hermano Huguito? Imagínese. Sale más barato, dice. Imagínense, milimétricamente todo lo tiene controlado el Señor. Ay, no, es que yo creo que me volví del FBI. ¿Cómo así? Es que me quedé para forrar Biblias en la iglesia, dicen. No, hermano, ya me dejó el tren. Tampoco. Si das fruto, Dios todo lo tiene controlado. Si das fruto, Dios te va a bendecir, te va a dar un buen matrimonio. Matrimonios victoriosos, matrimonios en victoria, matrimonios ejemplares, bendecidos. Pero aquí dice, verso 8, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Me llama la atención el verso 8. El Señor, hermanos, nos está excavando y estercolando. ¿Qué es excavar y estercolar? Abonar. Mire, hay que picar la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted que, me imagino que usted más de alguna planta debe tener en su jardín o un arbolito, aunque sea? O usted dice, como dice aquel corito, mi árbol y yo. Mire, los buenos jardineros le pican a la tierra, alrededor del árbol. ¿Y por qué cree usted que le pican eso? Para que el agua pueda llegar y siempre esté alimentando la raíz. ¿Por qué cree que usted que algunos arbolitos hay que echarles cal para que las plagas no lleguen? Figurativamente, necesitamos, hermanos, que también nos echen un poquito de cal para que las plagas no nos lleguen. Mire, nos tienen que picar la tierra para que la palabra pueda entrar, porque muchos tenemos el corazón duro. Oímos la palabra y como que fuera un corazón de pedernal. Pero en esta mañana, hermanos, debemos de sentirnos bendecidos, porque mire, ¿qué está haciendo Cristo ahorita por su iglesia? Está intercediendo. Eso es lo que dice Hebreos 7:25, que Jesús está intercediendo, y eso es lo que dice aquí, mire. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala un año. Ese es el mensaje para nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. No obstante, hermanos, que han habido debilidades, no obstante que han habido flaquezas, no obstante que en algunos inclusive ha habido pecado. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y nos dice, y le dice a Jesús, déjala este año más para que dé fruto. Es el Dios de las oportunidades. Ese Dios es el que hoy se te presenta en esta mañana para bendecirte, para marcar un antes y un después y para que empieces a dar buen fruto. Porque Él viene a buscar fruto, fruto en tu vida. Y si no, va a haber cortamiento. Sí, hermano, de veras. Entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y la estercole. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, preparándonos, mire, quitándonos ahí aquellas cositas que muchas veces tenemos y que no le agradan al Señor. Mire, nos está excavando, nos está estercolando. Mire, estercolar, mire que a la tierra hay que quitarle lo que no funciona. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, mire, hermano, en esta hermosa mañana, el Espíritu Santo nos trajo para bendecirnos. El Espíritu Santo nos trajo para decirnos que aceptemos ese proceso. Si tú no aceptas el proceso, no vas a poder dar buen fruto. Vas a seguir caminando, sí, pero vas a estar dando uvas silvestres que no van a tener buen fruto, que no van a tener buen sabor. Voy a terminar y quisiera pedirle a los hermanos de la alabanza si me pueden ayudar ya para terminar. Hermano, yo quiero decirte que hoy más que nunca es importante que tú hagas un análisis en tu vida y analices qué clase de fruto estás dando. Porque, hermanos, si no damos fruto, ¿qué va a pasar? Mire, Jesús con la higuera, y aquí volvemos al ejemplo que puse al principio. La higuera, Jesús llegó a buscar fruto y no lo encontró. Y en una vemos que de una vez se secó, pero en otra vemos que hubo intercesión por la higuera. Lo mismo vemos en esta parábola que Jesús da. El Espíritu Santo y Jesús nos están ayudando.
verdaderamente para que, hermanos, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Por eso es, miren hermanos, es urgente que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Hoy no hay excusa para que alguien esté sin Espíritu Santo. Hoy no hay excusa para que alguien diga, no, es que tal vez yo soy el más pequeño, porque así dijo Gedeón, ¿verdad? Mi familia es la más pobre y la más pequeña y no podemos hacer nada. Deja de estarte justificando y de victimizando. Con victimizarte no haces nada. Es tiempo de tomar acciones, hermanos. Y mire, nosotros vamos espiritualmente, oigan, se los estoy diciendo antes de que entremos a ese año 13. Usted sabe que el año 13 es el año de la rebelión. Y mire, debemos de tener buen fruto en nuestro corazón para que la rebelión no nos embargue. Por eso, mire, es importante que usted analice el año de la obediencia. El año de la obediencia, mire, uno lo están oyendo, moda, hombre, todos dicen. Hermano, póngale atención, póngale mucha atención a los acontecimientos. No pase, mire, algunos oyen las profecías como ir llover, oyen los mensajes y oyen a los predicadores como ir llover. Y mire, más interesados en la Copa América, ¿ya? Interesados en otras cosas que van a perecer. Deberíamos de estar interesados en las cosas que a vida eterna nos van a llevar. Mire, en una oportunidad los discípulos estaban afanados por la comida. ¿Y qué les dice Jesús? No os afanéis por la comida que perece, afanaos por la comida que a vida eterna nos lleva. Por eso, hermano, no menosprecie la palabra. Déjese permear, déjese moldear. El Espíritu Santo a usted lo ha traído para ser bendecido nada más. Para que usted vayas en esta mañana con el reto y con el desafío de empezar a dar buen fruto. Probablemente en tu vida se han movido algunas circunstancias que te han impedido dar buen fruto. Pero Dios te trajo en esta mañana para bendecirte, para darte la logística, para darte las herramientas, para darte ese empujón que necesitas. Y que empieces a dar verdaderamente fruto. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a terminar en esta hermosa mañana. Ponte de pie, hermano. Y solo vamos a orar nada más. Solo déjame hacer una oración. Para que en esta mañana se corte de raíz el no poder dar fruto. Y que verdaderamente en esta mañana tú te vayas engendrado por esa palabra. Y que los frutos que estos espías fueron a recoger al valle de Escol, esos frutos puedan empezar a aparecer en tu vida. Que esos frutos, que tú empieces a ser próspero, fecundo. Fíjate que hay una palabra profética para José. A José se le dijo: José, rama fecunda. Y así te dice el Espíritu Santo: a partir de hoy tú empezarás a ser una rama fecunda. Ya no habrá sequía, ya no habrá falta de fruto en tu vida, porque para eso envía hoy el Espíritu Santo su palabra, para que se rompa toda atadura, para que se rompa toda cadena, para que se rompa todo estereotipo, para que se rompa todo molde, para que se rompa cadenas que te han impedido dar fruto, y que en esta mañana tú salgas bendecido para la gloria de Dios. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo. Levanta tus manos en esta hermosa mañana y ponte dócil. Yo solo voy a hacer una oración de fe nada más. Vamos a orar y pedirle al Señor que hoy la palabra haga efecto, que corra y que sea glorificada, y que tú salgas renovado en tus fuerzas. Percibo en mi espíritu que hay algunos que necesitan ser renovados en sus fuerzas para seguir caminando. Algunos han estado dando fruto, pero Dios quiere que den mucho fruto también, y a ellos hay que fortalecerlos. Hoy el Espíritu Santo viene y te con ese poder maravilloso de la resurrección, para que puedas
dar ese buen fruto. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos y déjame orar. Déjame bendecirte en esta mañana. Y vamos a orarle al Señor para que el Señor trabaje en tu vida y haga una obra de excelente maestro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos ministrado tu palabra en esta mañana, Señor. Y yo te suplico que por amor a tu nombre y por tus promesas, y porque tu palabra dice que habiendo jurado, no habiendo por quién jurar, juraste en detrimento tuyo. Yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy tu pueblo empiece a dar buen fruto, que se rompa toda cadena, que se rompa toda atadura, que se rompa toda debilidad, que sean perfeccionados con tu poder. El día de hoy, Señor, tu palabra engendre cada vida, engendre cada corazón, que se vayan de este lugar engendrados con tu palabra y que empiece a haber un buen fruto, Señor. Que cuando tú vengas a buscar el fruto, encuentres un fruto bueno para la gloria de tu santísimo nombre. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico que a partir de hoy todo lo que ellos realicen sean benditos y sean prosperados en sus negocios, en sus empleos, en sus profesiones, en sus quehaceres de día a día, Señor. Que tu palabra que les dé, Señor, el ahínco para poder aceptar el reto y poder aceptar tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. Los bendigo, Señor, que tengan un buen inicio de semana. Dale testimonio que son tus hijos, que tú estás con ellos, que la palabra se hará realidad en cada vida y en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción.